Hola, un saludo a toda esa gente que me está siguiendo y escuchando. Bendiciones. Estamos continuando con este podcast y monólogos con poder. Y empezamos el año 2025 a pocos días de este nuevo año. Y continuamos con la parte 4. Estuvimos viendo el estudio sobre contra la inteligencia. Estamos viendo la serie Mi propósito. Y esto está bien poderoso. Por eso es que estamos viéndolo aquí en este estudio, para ver algo con poder, con verdadera realidad potente. Para empezar el día, cerrar el día, esto es algo muy bonito porque es la palabra de Dios y a mí me enciende cuando hablamos de este punto del propósito, de su voluntad, de su plan. Todo eso que te hace preguntarte a ti mismo por qué estás aquí en la tierra. Y esto es lo que vamos a ir caminando para que tú, de la mano de Dios, puedas descubrir para qué fuiste creado. Entonces comenzamos esta parte 4, cerrando esta introducción, y vamos a ver Isaías 55, del 6 al 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nos vamos a enfocar completamente en el versículo 9, solo para recordar: necesitamos con urgencia buscar a Dios. Necesitamos encontrarle, y habíamos hablado que Él no está perdido. El que está perdido es el hombre, somos nosotros que estamos pensando que vamos en el mejor de nuestros tiempos o por el mejor camino, pero no es así cuando no estamos con Dios. Así que hay que volvernos a Dios para vivir ese gran camino. Entonces seguimos viendo en la segunda parte, donde teníamos que realmente tener ese encuentro con Dios que nos ayuda a ver nuestro corazón, nuestro camino, y rendirle eso a Dios. Es decir, necesitamos una transformación divina completa, donde necesitamos cambiar nuestro corazón o nuestro propósito. También necesitamos cambiar nuestra mentalidad. Necesitamos regresar a ese encuentro con Dios, ese punto de tierra, de bendición, y necesitamos recibir su misericordia, y necesitamos recibir su perdón en todo esto, y estando limpios estamos completamente. Entonces vemos algo que el por qué necesitamos conocer a Dios, y comparamos bastante, ahora sí que, caminos buenos del hombre con los caminos de Dios, que no tienen comparación. Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos los caminos de Dios. Habíamos hablado de todo eso, cosa bien importante, pero con el contexto en comparar de alguna forma lo que necesitamos en cuanto a nuestros caminos no son los de Él. No estamos en lo mejor, no nos podemos comparar con lo que Él nos tiene. Entonces vimos todo ese contexto, y ahora vamos a ver algo muy parecido, va dentro de lo mismo. Ahora vamos a ver que necesitamos conocer en nuestra vida al Dios que dice ser. Necesitamos ver su infinita grandeza, necesitamos ver su propósito contra nuestro propósito, y necesitamos ver su mente contra nuestra mente en el punto real. Es decir, vimos información de alguna forma, información que nos va a ayudar, y es buena, todo perfecto, bendición.
y vimos el contexto donde Dios tenía cosas bien hermosas preparadas para el pueblo de Dios y quería contárselas igual para nosotros que podíamos decir, y lo toco muy fuerte este contexto muchas veces porque nos pasa a todo el mundo, que decimos estamos en nuestro mejor momento, somos buenas personas y estamos sin Dios. Y en ese punto creemos que no necesitamos a Dios, y les platiqué de gente que me había dicho tanto que el dinero no está en la iglesia, las bendiciones se buscan trabajando, y que para todo quería meter a Dios, que no en todo abarca a Dios, cuando es completamente una mentira del diablo. Dios es el que nos bendice para poder tener no solo el dinero, no solo salud, sino para disfrutar de todas las grandes bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Así que sin olvidarnos de nuestro contexto, más bien del contexto que estamos viendo y aplicándolo a nuestro propio contexto, haciendo una completa aplicación personal, es donde decimos: yo quiero comprobar al Dios. Si realmente mi camino es bueno, pero el de Él es mejor, yo quiero verlo. Y no se trata de competir contra Él, se trata de permitirle a Él que nos muestre quién es y conocer al Dios que dice ser. Y hemos conocido muchas historias a lo mejor en tu vida, y vemos cosas que les pasan a otras personas, milagros y cosas muy muy hermosas y grandes, pero no es lo mismo conocerlas incluso con nuestros ojos, pero que les pasen a otras personas, que vivirlas. Así que para empezar, Pablo cada vez oraba, siempre orando Pablo por las iglesias, y una de las cosas que decía es que puedan conocer su grandeza. Entonces vamos a Efesios 3:17 y 19. 3:17 al 19 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, toda su grandeza, y de conocer el amor de Cristo, que también es un amor que abarca esa grandeza, que excede todo conocimiento, para que seas lleno de la plenitud de Dios. Es decir, cuando hablamos de información, no podemos comprenderlo en su totalidad si no lo hemos vivido. Y yo quiero darle mi toque poderoso contándote lo que Dios ha hecho en mi vida. Es decir, ahora sí que el Dios que dice ser, que yo realmente pude conocer, para que realmente sea poderoso este ejemplo o esta palabra de Dios. Y me acuerdo que estábamos trabajando bien duro, sobre todo yo, mis compañeros jalaban de alguna forma al ver mi ejemplo, y no estoy presumiendo, es simplemente que querían echarle ganas, pero las malas decisiones, pecados, ese estilo de vida de cristianos de que ya tienen rato en la iglesia, se acostumbraron a esa cultura cristiana de sus iglesias, es que todo está bien y bonito, pero se habían quedado muy en la banca prácticamente. Tenían excelentes corazones, sí se movían y estaban dispuestos, tenían toda la actitud, pero faltaba la iniciativa completa de hacer las cosas que debían de hacer. Entonces empezamos a hacer todo, se hizo una conferencia misionera, llevamos varios camiones, realmente tuvimos que pedir ayuda a esas personas, pues prácticamente nomás iban ahí a atender los camiones cada día que se hacía el evento, ¿no? de la conferencia, pero llenamos como 8 camiones de 44 personas aproximadamente. Un trabajo que hicimos grandemente. Primero que nada nosotros 3 éramos 3, y
pudimos conectar y jalar mucha gente de varias colonias, de más de 3 colonias eran. Pero no estoy presumiendo ni es el enfoque, eso solo es, estamos trabajando duro. Y llega un día una conferencia que prácticamente Dios está llamando a las personas de una forma bastante fuerte. Ahora sí que Dios está hablando, el Espíritu Santo tocando corazones, mucha gente tomó decisiones y yo tomé decisión y hice una oración. Estaba más o menos entrando en mi primer año, tenía poco de mi primer año de universidad y prácticamente siempre tenía dificultad económica. No había forma que yo pudiera servir a Dios porque era todo el día en la escuela y sin dinero y sin nada, no podía hacer mucho, realmente no podía hacer mucho en mis fuerzas. Sin embargo, yo oro y le digo, Dios, aquí está mi corazón y más o menos en 5 años que acabe mi carrera, te voy a servir con todo. Pasó 1 año y medio y ya estaba de pastor de jóvenes a un nivel pastoral, no como líder de jóvenes, sino habíamos establecido una iglesia, estaba creciendo y había bastantes jóvenes aceptando a Cristo, haciendo un trabajo extraordinario. Todo eso es historia y no es el punto que les quiero compartir. El punto que les quiero compartir es que yo tenía un camino en mi mente, con el corazón rendido a Dios. Yo le dije, pues no puedo, pero lo que puedo te doy. Y Dios dice, excelente, quiero todo de ti. Entonces yo tenía un plan bien grande, un plan enorme que acabando la conferencia, prácticamente de mala manera, estoy pasando tiempo con mis amigos y con un grupo de americanos. Pasamos cosas muy bonitas, conocí a una americana y en todo eso, a lo que voy, y no quiero tocar más detalles de esa historia, a lo que voy es que Dios me mostró en ese punto diciendo, oye, mira tu camino. Yo quería ser gerente de una planta grande, importante, y pues obviamente ofrendar y dar a misiones y tener una muy buena vida, tener buen puesto, dar mucha cantidad para ayudar a la gente, no solo a los pobres sino a misioneros y que se haga la obra y todo esto. Sin embargo, Dios dice, tengo otro plan mejor. Este es tu plan, este es el mío. Y dentro de mi plan yo pensaba en, si tengo dinero, voy a tener más confianza con las personas, voy a tener un mejor trabajo, una mejor casa, un mejor carro. Eso me va a llevar a tener una mujer más bonita de lo que yo puedo alcanzar. Y todo era un enfoque material, carnal, basado en un mundo completamente corrupto que realmente tenía razón. Pero Dios tenía cosas mejores para mí. Y me dice, mira, que tengo esto, tengo el otro, y además de tanto gozo y disfrute de servirme, vas a tener recompensa en los cielos. Por más que hagas mucho dinero aquí, vas a tener mucho recompensa y riqueza eterna, y no solamente física, que aquí la polilla y el horrín, oye, corrompen. Entonces, pésalos y me dices qué onda. Entonces yo dije, Dios, tuyo soy. Y de ahí empecé a tocar la batería y a discipularme y a servir. 1 año y medio sirviendo con todo poder, con toda potencia. ¿Por qué? Porque su camino es diferente, es mejor. Porque su mente es mucho mejor. Y mi mente era muy buena, o sea, tenía un buen plan y lo estaba siguiendo, iba por un buen camino. Incluso no lo dejé del todo,
pero principalmente mi prioridad ahora era la dirección de Dios. Y eso es lo importante, no se trata de rendirnos y aventar todo, sino de seguir esa dirección de Dios. Ahora yo estudiaba, pero con un fin para ser ejemplo, con un fin para servir más a Dios. Antes solamente estudiaba para obtener beneficios materiales, carnales, deseos del corazón, bonitos, buenos, nunca nada malo. Sin embargo, pues no tienen comparación. La verdad no se compara. Entonces, voy a leer un siguiente versículo. Ya habíamos leído, pero un enfoque en el versículo 18 y 19, que dice Efesios 3, 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Hasta ahí, eso es lo que quería comparar. ¿Por qué? Porque estamos viendo que como son más altos los cielos que la tierra, pues así es el camino de Dios. Entonces, no hay comparación. Es decir, ¿queremos ser más inteligentes que Dios? No, o sea, no vamos a poder. Por más que queramos ganarle, ¿cómo le ganas a eso? ¿Cómo le ganas? Y luego el 19 que dice, y conocer su amor, que excede todo conocimiento. Es decir, no se puede. No podemos ganarle. O sea, por eso Pablo oraba para que sean capaces de entender esta dimensión que no se puede entender más que cuando lo estás viviendo y conoces su grandeza y su amor que exceden todo conocimiento. Es decir, solamente ahí podemos ser capaces de comprender que no podemos comprender. Esto es enorme. Dios está por encima de todo. Pero traducido en nuestra aplicación personal, pues la grandeza de Dios es el universo infinito, Él lo llena todo. Entonces negociar con Él, quererle ganar, quererle convencerlo, pues ¿para qué si sabemos? O sea, Dios, no, espérate, mi plan es mejor, mira, ya soy gerente, no, o sea, yo lo viví y dije, no, pues no, mucho más gozo con Dios, mucho más paz, y es lo mismo, pero con Dios. Antes yo iba cambiando sin Dios, queriendo decir que, pues es que todo esto pues va a ser también para gloria de Dios, que está bien. Y es el problema que muchos cristianos tienen, que todos dicen, no hombre, en el nombre de Jesús yo voy a hacer esto y el otro y darle gloria. Cuando es al revés, tú te acercas a Él y Él te transforma en lo mejor de ti, y ahí es cuando realmente podemos darle gloria. Y cuando nos separamos de ese plan, pues estamos en contra de Él, estamos viviendo en soberbia contra Él y no nos va bien. Así que de hecho tu plan lleva generaciones, o sea, su plan es enorme que lleva generaciones. Nosotros solo somos un puntito en un mapa gigante, enorme, tomando siglos y siglos que ha hecho su plan, y cada hombre importante en cada punto de ese plan ha sido pues de gran bendición vivir todo eso para ellos, y de bendición hasta la fecha en estos tiempos, como por ejemplo ver la vida de Job. Fue en esos tiempos de Abraham, que tenía muy poco tiempo de la creación, y su historia tiene un fuerte impacto en este tiempo, que han pasado mucho más de 2000 años. Así que no podemos llegar al punto de decir que nuestro plan y nuestro camino es mejor que lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque por más que hayan guerras, por más que haya mucha hambre y que la gente mala y que Dios no existe porque hay mucho sufrimiento, y Dios si existe, pues qué injusto, qué mal persona tiene, todos esos pensamientos quedan bien pobres, porque Proverbios 13:10 dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, más con los avisados está la sabiduría. O sea, por más que exista todo eso, no puedes pelear contra Dios ni discutir, por algo están. Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo la inteligencia. Cuando estas personas
y nosotros creyentes estamos también dudando, pensando en que Dios no es justo porque nos están pasando malas cosas, que estamos en prueba y tendemos a dudar, piénsalo bien. Él es Dios y su amor es tan grande que lo que nos está pasando está bien, nos va a hacer bien, es lo bueno. Lamentablemente a veces tenemos que estar sufriendo y pasando necesidades y dificultades terribles, pero es parte de la vida. Hay unas cosas que no las hace Dios, hay unas cosas que Dios permite, pero es el diablo destruyendo. Hay otras cosas que solamente pasan porque sí, como la muerte de un ser querido, pues es parte de la vida, lamentablemente. Pues Dios va con Dios y mejor está allá que con nosotros, pero nos duele. Entonces no podemos tener ese pensamiento de que somos más inteligentes que Dios, porque no lo somos. Entonces necesitamos ver nuestro propósito contra el propósito de Dios para poder decir, ¿sabes qué? Te lo entrego. Si se da, es contigo. Si no, primero tu propósito que el mío. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es del corazón de Dios. Entonces, checa el punto, es bien importante entender. Por eso dice, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. El camino nos representa, lo habíamos hablado otros dos temas anteriores. ¿Para qué vives? Es decir, como los zapatos con Moisés, que se quitó las sandalias para poder entrar en una zona donde estaba Dios y era santa, quitó su propósito, su camino, su calzado. El calzado representa, así como para unas personas que trabajan en la industria, el calzado de seguridad, para unos futbolistas el tachón, etcétera. Así representa para todo lo que tú vives. Entonces, pregúntatelo, ya lo mencioné, pregúntatelo, ¿para qué vives? Contra el propósito de Dios, ¿para qué Él quiere que vivas? Y esto estamos hablando del corazón de Él, no de su corazón enteramente porque es inmenso y es infinito, sino el corazón que tiene en este tiempo para con tu vida. Dios tiene un latir contigo. Dios te tiene considerado desde siempre y ha estado trabajando desde muchas generaciones para que también tú seas una bendición en sus manos. Y este es el problema de propósito de nuestro contra el propósito de Dios. Queremos llegar a ser lo mejor de nosotros sin Dios y luego ir con Él y entregarle como una ofrenda, como si fuéramos buenas personas, pero no vas a poder competir jamás lo que has hecho contra lo que Dios quiere que haga. Recuerda el contexto, acuérdense que este pueblo estaba buscando la voluntad de Dios con buen corazón, pero no con todo el corazón, al punto que hacían cosas buenas y se decían somos buenas personas, incluso a lo mejor si eran las mejores personas de ese momento, que estaban de lo mejor con Dios, pero para Dios estaban mal, porque lo que Dios quería que fueran un solo corazón con Él. Alinear tu corazón con su corazón es como un trasplante, una operación de corazón abierto a corazón abierto. Esa conexión es la que tenía Jesús. Esa conexión tan fuerte, estaba en todo tiempo conectado con Dios. El único momento y más fuerte de su vida de dolor y de desesperación y sufrimiento fue cuando iba a estar sin Dios, porque se hizo pecado. Estaba perdiendo su conexión con Dios cuando estaba en la cruz, porque Él era el pecado y estaba muriendo en su carne para darnos un plan mucho mejor. Y es ahí donde el mismo corazón de Jesús lo dijo, y con otras palabras, aplicándolo a este contexto, sería: Dios, no quiero este propósito para mi vida, pero que no sea lo que yo quiera. Si tengo que tomar esta copa, este propósito,
que sea tu voluntad. Entonces es lo mismo para todos nosotros y realmente no tenemos que morir por las personas porque nuestra sangre no los va a salvar. Sin embargo, haciendo lo que mejor podemos hacer es como podamos darle gloria a Dios buscando el propósito que Él tiene. Es decir, si tú ya tienes un buen puesto, una carrera, algo exitoso, lo puedes usar para realmente cumplir tu propósito que Dios tiene para tu vida. Hay la gran diferencia de estar viviendo en pecado sin saberlo, porque es el peor de los pecados, estar mal con Dios, creyendo que están bien y no se ve mal y realmente no hay un castigo severo, porque Dios está llamando cuando ignoramos por mal corazón, ya es otra historia. Sin embargo, qué triste es entender, conocer que tenías un propósito mejor, aún mejor del que tú ya tienes, del que tú ya estás construyendo o que has logrado, y no explotarlo, entendiendo que no llegaste a ser lo máximo de ti. Si algo muy muy bueno para las personas, pero ante Dios es algo de poco valor, porque hay muchas personas que van a la iglesia y buscan estar bien con Dios. Dios los bendice mucho, pero siempre van a tener un hueco en el corazón. Siempre van a estar con un punto, una pequeña cosita que no sé, pero que les amarga todo. Y voy a dar un ejemplo en los matrimonios. Hay veces que la mujer o el hombre lo va a tomar más como la mujer para decir que el hombre la riega en algo y no saben qué, y entonces la mujer se enoja. Y ahí estás, hey, ¿por qué estás enojada? Y no estoy enojada. ¿Pero qué te pasa? Nada, estoy bien. Y son varios detalles así, ¿no? Pero muchas veces el hombre se queda con esas palabras. Dijo que no estoy enojada y me vale. Pero más estás echando leña al fuego para que encienda todo. E hiciste ese detallito. Tu mujer le hace que le afecte, o que tu novia le hace que le afecte, y explota y se enoja por cualquier cosa. Pues así estamos con Dios, con ese detallito que nos falta hacer y que trae esa ira a nuestra vida. Y no es que Dios se enoje, realmente los que nos enojamos somos nosotros mismos, porque hay una cosita en el corazón que genera un hueco gigante, un vacío que nos deja completamente irritados, frustrados, y en lugar de vivir en plenitud, esa pequeña cosita nos mata. Entonces es bien importante entregar tu propósito, porque te conviene, porque es lo mejor para tu vida y porque no hay comparación. Y ya lo puedes ver, así como me pasó a mí, a ti también. Entonces, una vez teniendo ese corazón entregado, lo que sigue es también necesita tu mente, conocer la mente de Dios. Dice ya para acabar, la última parte del versículo dice: más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tus pensamientos son mucho más altos, son lo máximo. Es decir, no hay un plan, una estrategia mejor que la que Dios ya tiene para tu vida. Lo más bonito es que abriendo tu mente, Dios te enseña objetivos, planes y metas que tú solito puedes ir reconstruyendo o construyendo en conjunto con tu plan ya establecido. Y esto lo hace mucho. Por ejemplo, está la vida de Moisés. Cuando Dios tuvo ese encuentro, le dice: ¿qué tienes a la mano? Y Moisés tenía un báculo. Y con ese báculo lo manda a Faraón y le dice que lo va a echar a tierra y se va a convertir en serpiente.
Y así lo hizo. ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué plan ya tienes? Tu plan, tu propósito, tu éxito, tu negocio, tus estudios, tu escuela, tus relaciones, tu familia, tu matrimonio, tu noviazgo, etcétera, etcétera. ¿Qué tienes a la mano? Entrégalo a Dios para que sea mejor. ¿Por qué? Porque su estrategia, en su mente, su plan, es mucho mejor y lo puedes combinar. A veces sí hay que dejar cosas, pero nos conviene. No es muy común, o regularmente Dios trabaja más fácil y es más común que trabaje con lo que ya tienes planeado. Pero acuérdate, con Dios se hace muy alto el plan, muy grande. Y muchas veces, y esto es lamentable, si ha pasado que se acercan con Dios, con su plan, se suma el plan de Dios y queda muy alto, muy arriba, y es imposible en tus propias fuerzas. Y claro que Dios lo hace así, para mostrarte que si tú tienes el corazón, que si tú tienes la mente, vas a poder lograrlo en tu fuerza con Dios, no en tus propias fuerzas, no un plan imposible sin Dios, sino con Dios. Y para acabar, les recuerdo la historia de David cuando va a enfrentar a Goliat. Va con el rey y le dice David que él va a enfrentar a Goliat y lo va a derrotar. ¿Por qué? Porque él ha enfrentado leones, ha enfrentado osos y Dios los ha librado, o más bien lo ha librado a él de sus garras. Él había matado leones y osos que robaban su ganado. En la fuerza de Dios. Cuando llega contra Goliat, o cuando va a ir contra Goliat, dice, en la misma fuerza, yo lo voy a derrotar. Y así es, y va David con toda humildad, se quita la armadura que no sabía andar con ella, no tiene espada, no tiene jabalina, no tiene escudo, solamente su vara de madera, su honda, y agarra 5 piedras o 6, ya se olvidó, pero era porque eran 5 gigantes en total, creo que son 5. Entonces va con el gigante y lo mismo le dice, porque él está retando al ejército de Dios, es decir, se está metiendo con Dios. Tú vas a ser entregado hoy, porque Dios lo entregará en mi mano. Son palabras parafraseando, pero prácticamente es lo que le dice. Entonces es lo mismo. Tu propósito, tu plan, tu voluntad, cédelas a Dios para que encuentres el verdadero propósito para tu vida, se sumen a tu plan, sea el punto más alto al que has podido llegar y vas a llegar. Y ese punto, como ya lo dije, solo puedes llegar con Dios, solo con Dios. Y esta es la preparación para poder entregar el corazón, la mente y nuestras acciones, nuestro camino, nuestro plan, nuestra voluntad, y rendirlas a Dios. Soberbia versus inteligencia. Si vas a ser un soberbio, vas a decir, no, mi camino es mejor. Si vas a ser inteligente, realmente vas a rendir a Dios para que tomes tus planes y los mejore al 1000% y mucho más. Espero que sea de mucha bendición y realmente te reto a que tomes una decisión y digas, yo quiero conocer tu propósito y llegar a ser lo mejor de mí. Amén. Bendiciones.